Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este martes 5 de marzo de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 49 minutos GMT. Vistazo al calendario económico. Hemos conocido en sesión asiática la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Australiano que la ha dejado en el 3%. Perdón, en preapertura europea vamos a conocer desde la zona euro 8,58 el PMI de sector servicios y el integrado perteneciente al mes de febrero. El mismo dato también el PMI de sector servicios lo vamos a conocer desde el Reino Unido a las 9,28 perteneciente al mes de febrero. Las ventas minoristas de la zona euro pertenecientes al mes de enero y febrero nos va a llegar a las 10 GMT. Y en sesión americana el único dato macro importante que nos va a llegar desde Estados Unidos, el ISM no manufacturero perteneciente al mes de febrero. Bueno, vamos a ver cómo circulan las cotizaciones de los principales pares de divisas a estas horas de la mañana. Vemos al euro dólar como día tras día la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 está siendo clave para sujetar a la cotización del par. Vamos a echarle un vistazo en temporalidad diaria para ver el escenario precisamente y esta línea de tendencia cómo está sujetando perfectamente a la cotización del par junto con el nivel de congestión de mediano largo del 1.3003, doble barrera que de momento, como comentamos, este muro de contención sujeta a la cotización del par es el detalle más importante con el que debemos de quedarnos para la evolución de este par. Vamos a operativa intradía, le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la presente jornada. El punto de partida, precio de apertura 1.3035. Como vemos, cotiza ligeramente al alza a estas horas de preapertura europea. La primera resistencia de categoría intermedia la encontramos en el 1.3064. Desde ahí nos dirigimos a la congestión de mediano en el 1.3085. Directamente a otra congestión de mediano plazo que ejercería resistencia en el 1.3125. Desde ahí a un nivel intermedio en el 1.3165 que ejercería resistencia y el precio de apertura anual como última barrera a batir al alza para el día de hoy en el 1.3205, última y principal resistencia de jornada para el euro dólar. Por la parte de abajo, la cotización del par debe de posicionarse por debajo del precio de apertura de jornada, 1.3035. Desde ahí vamos a buscar la doble barrera que está sujetando claramente a la cotización del par en las últimas jornadas. Nivel de congestión de mediano largo 1.3003 y línea de tendencia alcista de largo que nos viene desde el año 2001 y que hoy nos pasaría sobre el 1.2990. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy entre la congestión de mediano largo y la línea de tendencia alcista de largo plazo. Esta franja de 13-14 puntos va a ser clave para la operativa del par, mejor dicho, va a seguir siendo clave. Tan solo un quiebre definido y confirmado del 1.2988 a la baja nos llevaría directamente a una congestión de mediano largo en el 1.2936 y desde ahí al último soporte de categoría intermedia en el 1.2904. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de abajo, el precio de apertura de jornada ejerciendo como primera fuerza de soporte 1.3035 y por la parte de arriba el 1.3064 como primera fuerza de resistencia de categoría intermedia y sobre todo, y como ya hemos comentado, no pierdan de vista esta doble barrera, esta franja de 14 y 15 puntos entre el 1.3003 y el 1.2988 porque seguirá siendo clave para la operativa del par. Vamos con el par dólar-yen. Bueno, vemos como día tras día está chocando en la directriz bajista de corto plazo. Observamos cómo al finalizar la sesión americana del día de ayer este pequeño doji bajista ya nos detonó el movimiento bajista que tiene la cotización del par a estas horas. Precio de apertura de jornada lo tenemos en los 93.42. Cotiza a la baja y ya lo tenemos en la mayor fuerza de imán. Muro de contención de largo plazo en los 92-93, como ya sabemos, muy respetado siempre. De quebrar a la baja los 92-93 nos vamos a encontrar con un soporte intermedio en los 92-48, desde ahí directamente a la principal fuerza de soporte de jornada.
92.10 con gestión de mediano plazo y otro soporte de categoría intermedia lo topamos en los 91.55 a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera encontrar un rebote firme en los 92.93, atacaríamos una doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de jornada 93.42 y la línea de tendencia bajista de corto plazo que nos pasaría sobre los 93-95 aproximadamente, franja de 12-13 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy donde no introduciremos operaciones al mercado. Tan solo un quiebre definido y confirmado de los 93.55 nos llevaría a buscar la principal fuerza de resistencia de jornada. 93.92, desde ahí un nivel intermedio ejercería como resistencia en los 94.35 y directamente a la congestión de mediano largo 94.64. Recuerden el detalle de la salida del día 24 de febrero, domingo por la noche, como ejerció resistencia implacable sobre la cotización del par. Por la parte de abajo, como niveles inmediatos 92-93, mientras siga respetando este muro de contención, podremos buscar rebotes al alza. Si es quebrado a la baja, la dirección será bajista para el día de hoy en este par. Y por la parte de arriba, no se olviden de la zona muerta que hemos delimitado entre los 93.42 y los 93.55. Esta franja de 13 puntos será clave para la operativa del par en caso de que vuelva a la misma. Vamos con el par libra-dólar. Como vemos, al finalizar la sesión americana de ayer, consiguió posicionarse por encima de la directriz bajista de corto plazo. Detalle importante a tener en cuenta a estas horas de la mañana. Precio de apertura 1.5129. Como vemos, se mantiene imantado, atrapada la cotización totalmente por el precio de apertura de jornada. En caso de que inicie movimiento bajista, nos vamos a topar con la congestión de mediano en el 1.5103. Como vemos en la sesión americana de ayer, quiebre, confirmación perfecta y movimiento alcista. 1.5103, soporte inmediato. Desde ahí nos vamos a buscar un nivel intermedio en el 1.5071. Otro soporte de la misma categoría que la anterior en el 1.5037 y directamente a la última fuerza de soporte y principal del día 1.5005. Observemos el detalle del día de ayer en la sesión europea, este rebote claro, como ya lo había tenido en la sesión americana del viernes día 1 de marzo. Atentos, la principal fuerza de soporte la seguimos delimitando en el 1.5005. Por la parte de arriba, primera barrera de resistencia inmediata, precio de apertura de jornada, 1.5129. Desde ahí vamos a buscar otra de categoría intermedia, 1.5163. La principal fuerza, batir al alza, 1.5200 con gestión de mediano plazo. Respetado siempre este nivel por la cotización. Del 1.5200 probamos el 1.5222, intermedio. Y desde ahí vamos a otra resistencia de categoría intermedia, 1.5252. La última resistencia de jornada viene delimitada por una congestión de mediano plazo, 1.5276. Atentos a ese nivel. Por la parte de arriba, primera resistencia, ejerciendo el precio de apertura de jornada 1.5129. Por la parte de abajo, cuidado porque podría ir a buscar un apoyo en la apertura europea sobre el 1.5103 y sería clave este muro de contención de mediano plazo para encontrar un rebote o bien, si es quebrado a la baja, buscar otra vez la zona del 1.50. Bueno, vamos con el euro-yen. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del par con respecto de su punto de partida de jornada. Vamos a expandir el gráfico. Vemos cómo el precio de apertura lo tiene un poquito por encima de la congestión de mediano largo de los 121.71. Exactamente el precio de apertura lo tenemos en los 121.77. Esta doble barrera, franja de 6 puntos, será clave para la operativa del par en el día de hoy y mientras no la remonte los movimientos continuarán siendo bajistas. De momento respeta el primer soporte de categoría intermedia, 121.16. De quebrarlo a la baja vamos directamente al siguiente soporte de la misma categoría, 120.54. Y el último soporte lo colocamos en los 119.94. Por la parte de arriba, y como comentábamos, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar al alza esta doble barrera que se nos ha formado entre la congestión de mediano largo
y el precio de apertura de jornada 121,77. Tan solo un quiebre definido y confirmado de este nivel nos llevaría a buscar tres resistencias, todas ellas de categoría intermedia, 122,37, 122,98 y la última 123,60. Recuerden que esta línea de tendencia alcista de mediano plazo no ha sido confirmada después del quiebre que tuvo en jornadas anteriores la cotización del par. Echamos un vistazo en temporalidad diaria para ver el escenario. Vemos como el quiebre de esta directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012 fue quebrada a la baja el pasado día 25 de febrero, lunes de la semana pasada, pero vemos cómo no ha confirmado todavía dicho movimiento. Cuidadito porque podría ir a realizarlo en la jornada de hoy o a lo largo de la presente semana. De momento lo que nos dice la cotización del par es que se encuentra por debajo de los 121,71 y mientras siga por debajo de la doble barrera que tenemos para el día de hoy, no esperaremos movimientos alcistas para el par en la presente jornada. Niveles inmediatos, como comentamos, por la parte de abajo 121,16 ejerciendo de soporte, por la parte de arriba el quiebre definido y confirmado de esta doble barrera sobre el precio de apertura de jornada 121,76 y medio, 121,77 le podría dar alas a la cotización del par para evolucionar al alza. Vamos con las cotizaciones de la plata y el oro. Bueno, la plata vemos cómo choca un día tras otro con el nivel de congestión de mediano plazo de los 28,75. Vemos también como a primera hora de la mañana europea se está posicionando por encima del mismo, de los 28,75. El precio de apertura de jornada lo tenemos en los 28,62. Cotiza al alza, vamos a delimitar zona muerta inoperable entre los 28,62 y los 28,75. Como comentamos, posicionado por encima de esta zona muerta, si encontrara una confirmación y un apoyo firme sobre los 28,75, probaríamos una primera resistencia intermedia en los 29,05. Desde ahí nos vamos a los 29,25. Congestión de mediano y principal resistencia de jornada. De los 29,25 nos topamos con un nivel intermedio en los 29,48 y desde ahí directamente a la congestión de mediano en los 29,80 dólares por onza. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre definido y confirmado de la zona muerta que hemos delimitado entre la congestión de mediano largo 28,75 y el precio de apertura de jornada en los 28,62. Un quiebre definido y confirmado de los 28,62 nos llevaría a probar un nivel intermedio en los 28,32 y desde ahí directamente a la congestión de mediano largo y principal soporte lo seguimos delimitando en los 27,86 dólares por onza. Observemos los detalles que nos dejó sobre este muro de contención ya el viernes de la semana pasada, día 1 de marzo. Por la parte de abajo, imprescindible, necesitamos el quiebre de los 28,62. Por la parte de arriba, ejerciendo como primera fuerza de resistencia, 29,05. Vamos con el oro. También cotiza al alza con respecto de su punto de partida de jornada, que lo tenemos en los 1.575, muy pegado al nivel de congestión de mediano de los 1.577. Esta franja de $2 la delimitamos como zona muerta inoperable para el día de hoy. Cotiza por encima de la misma. Primera resistencia intermedia 1.591. Desde ahí nos vamos a los 1.599. Resistencia de la misma categoría que la anterior y de los 1.599 nos llegamos a la última y principal de jornada, 1.608 dólares por onza con gestión de mediano largo. Por la parte de abajo debe de quebrar el precio de apertura de jornada, 1.575, es decir, esta doble barrera, franja de $2, zona muerta para el día de hoy, debe de ser quebrada y confirmada. De los 1.575 probamos un soporte de categoría intermedia en los 1.567 y desde ahí recorrido amplio bajista hasta la principal fuerza de soporte en congestión de mediano plazo, 1.550 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de abajo, precio de apertura, 1.575 ejerciendo como primera fuerza de soporte. Por la parte de arriba, nivel intermedio ejerciendo como primera fuerza de resistencia, 1.591 dólares por onza. Bueno, terminamos el análisis del día de hoy, martes 5 de marzo de 2013. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias y cualquier duda o cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Gracias, buen trading y hasta mañana.